Amigos de Historia GT, sean ustedes bienvenidos a nuestros jueves de conferencias. El día de hoy contamos con la participación de un amigo importante del colectivo. Él es licenciado Walter Burgos, quien nos va a compartir la conferencia Antes del Cristo Negro, Historia y Arqueología de Esquipulas. Voy a leer brevemente el extenso currículum de Walter. Walter Burgos es arqueólogo guatemalteco, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es doctorando de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado en sitios arqueológicos localizados en Guatemala, en sistemas de cuevas de Candelaria, Tikal, Cancuén, Salina de los Nueve Cerros, entre otros. También en Honduras, en el proyecto Río Amarillo. Su experiencia incluye su participación en proyectos de investigación enfocados en arqueología prehispánica, colonial e industrial. Como parte de su trabajo de tesis, ha iniciado estudios arqueológicos en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, cuya información generosamente nos comparte el día de hoy. También queremos enviar un saludo a todos los integrantes de la Escuela de Historia y en particular a los arqueólogos por celebrarse el Día Nacional del Arqueólogo. Así de que un saludo fraterno a todos y bienvenido, Walter. Bienvenido a Historia GT. Gracias, Lorena, por la invitación y a todos los del colectivo. Antes de iniciar, quiero contarles que mi investigación recientemente inició, así que esta noche solo hablaré de algunos datos preliminares que aún tenemos. Creo que el camino por recorrer para poder entender más y reconstruir la historia de Esquipulas aún es largo por recorrer. Ahorita les comparto mi presentación. Por favor, me indican si se ve la presentación. Perfecto, Walter. Bueno. En lugar a dudas, cuando hablamos nosotros, escuchamos Esquipulas, lo primero que se nos viene a la cabeza es este centro, este municipio de Guatemala que presenta el lugar de peregrinaje más importante en la religiosidad católica en Centroamérica. Desde hace 4 siglos en Esquipulas tenemos el culto al Cristo Negro, el cual inició el 9 de marzo de 1595. Desde ese tiempo tenemos muchas imágenes que a veces son muy repetitivas, pero imágenes relacionadas con la fe de la población, la cual incluye, sin lugar a dudas, la imponente basílica que resguarda al Cristo Negro, así como diferentes peregrinajes. Por ejemplo, en la imagen de arriba es una imagen que ya tiene más de un siglo, en la cual ustedes pueden ver cómo eran los peregrinajes, cómo vestían hace más de un siglo. Además de los peregrinos, también tenemos los característicos sombreritos de Esquipulas, así como otros lugares de interés o alimentos como las conservas y los dulces. Sin embargo, datos arqueológicos e históricos hacen referencia de que en Esquipulas, antes del inicio del culto al Cristo Negro, a finales del siglo XVI, ya teníamos algunas poblaciones coloniales, incluso de origen prehispánico. Bueno, el municipio de Esquipulas pertenece al departamento de Chiquimula, que se encuentra en la parte oriente de la República de Guatemala. Este municipio específicamente está en el área del Trifinio. Cuando hablamos del Trifinio,
Es la región en la que convergen las fronteras de la República de Guatemala, El Salvador y Honduras. Referente a lugares arqueológicos, desde principios del siglo XX, investigadores profesionales de la Escuela de Historia identificaron un sitio que se llama Santa Rita Jupilingo, el cual ellos lo describen con un total de 74 estructuras, los cuales lamentablemente después del reconocimiento que ellos hicieron, no se tiene ninguna información al respecto, no sabemos su estado de conservación. Referente al patrimonio cultural de Esquipulas, definitivamente los esquipultecos o esquipulenses, no sé cuál será el gentilicio correcto para nombrarlos, creo que dentro de la población local, los puntos importantes que ellos identifican como patrimonio cultural son la Basílica de Esquipulas, por supuesto, las esculturas, 4 esculturas que se localizan en el Puente Grande, así como la Piedra de los Compadres. Sin embargo, dentro del sitio de Esquipulas, a unos 800 metros al norte de la basílica, hay evidencia de un sitio prehispánico que es conocido como los Cerritos Esquipulas. La población cree que desconoce, la mayoría de la población local desconoce la importancia de este espacio y creen que los cerritos era una formación natural. Asimismo, recientemente, durante mi reconocimiento arqueológico, se pudieron identificar otros 2 nuevos sitios que posteriormente les presentaré. Bueno, primeramente, existen varias teorías acerca o propuestas para determinar qué significa el nombre Esquipulas. Aunque nosotros creemos el proyecto al que pertenezco, apoyamos más la idea del doctor Jorge Luis Arriola, quien dice que la voz Esquipulas se forma de la palabra náhuatl Izquitl, la cual es una contracción de Esquizúchil o flor, y los sufijos abundanciales pal y la, con lo cual la palabra Esquipulas podría traducirse como tierra florida. Algo interesante acá, y por qué nosotros apoyamos la idea de que Esquipulas estaría más relacionado a esta definición como tierra florida, es que aunque la etimología del doctor Arriola podía incluir una amplia variedad de flores, en este caso, en la región tenemos la flor de esquizúchil, lo cual tiene mucho paralelismo con la palabra esquizúchil o esquipulas. Esta flor crece en diferentes ambientes, puede ser en las tierras, en el altiplano, en áreas cálidas o en áreas frías, pero lamentablemente es una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Solo hay unos pocos ejemplares en Esquipulas incluso y en la antigua Guatemala. Sin lugar a dudas, el esquizúchil más famoso, cuyo nombre científico de esta flor es Boureria juanita, es el que sembró el hermano Pedro en la iglesia El Calvario en Antigua Guatemala. Lo sembró en el año 1657. Desde la flor de esquizúchil tiene varias propiedades medicinales, así también por esta razón, desde
hace siglos tuvo una importancia para la población local, ya que también, aparte de sus propiedades medicinales o curativas, también tuvo algunas connotaciones mágicas. Uno de los datos más precisos acerca del esquizúchil que tenemos referente a su uso en la época de los mayas proviene del sitio de Copán. En este lugar, Cameron McNeil, que es la asesora de mi proyecto de tesis, además es asesora de este proyecto de investigación que pretende reconstruir la historia de Esquipulas. Ella en los años 90 hizo diferentes investigaciones enfocadas en el estudio arqueobotánicos. En este caso específico, ella hizo investigaciones en el templo de Rosalila. Este templo de Rosalila es uno de los templos más sagrados para la población maya. Es evidente su importancia dentro de la población copaneca para la época prehispánica, ya que aunque el edificio fue cubierto por una subestructura o otra estructura que cubrió la misma, fue cuidadosamente cubierta para no dañar tanto los estucos, toda esa decoración que ustedes pueden ver, así como el color. Y dentro de este edificio, Cameron hizo una recolección de tierra en los suelos, unas pequeñas microexcavaciones o pequeñas excavaciones. Y después de todo el análisis que ella pudo realizar, determinó que en el momento en que este templo fue clausurado o cubierto, en el interior también hubo una ceremonia, la cual incluyó esquizúchil, el cual fue por sus propiedades quizás aromáticas y mágicas, porque da un olor agradable, fue extendido en todo el área del templo de Rosalila. Bueno, ya ahora quiero iniciar contando un poquito de las referencias históricas que tenemos acerca de Esquipulas antes del inicio del culto al Cristo Negro. Definitivamente voy a solo mencionar unas cuantas referencias porque mi formación es de arqueólogo y la mayoría de datos que tengo provienen de fuentes arqueológicas. La conquista de Esquipulas inició en el año 1525, pero en ese entonces hubo una revuelta de la población local, lo cual generó que en 1530 se volviera a planificar una reconquista. Para ese entonces tenemos esta referencia de Juarros, en donde nos habla cómo el ejército español está llegando a Esquipulas para volver a someter a la población local. Pero un dato importante que tenemos acá es la descripción que hace de la ciudad de la población de Esquipulas, como así era llamada para ese entonces. Y él dice que aquí menciona que era la gran ciudad de Esquipulas. Además, Fuentes y Guzmán menciona que Esquipulas fue el poblado chortí más importante y el que presentó más resistencia a la conquista española. De hecho, él dice que en 1530 guerreros chortís de diferentes regiones como Zacapa, Senti en Honduras y Metapán en El Salvador se congregaron en Esquipulas para tratar de defender su territorio. Más bien ellos fueron derrotados a los pocos días y se rindieron.
Mas los relatos indican que hubo uno de los caciques llamado Copancalel. Él junto a su ejército se movilizó a Esquipulas a un sitio defensivo que se llama el Rincón de Jicaque, el cual está en Honduras. Este sitio arqueológico ya ha sido arqueológicamente identificado. Y después el ejército español siguió a Copancalel hacia este Rincón del Jicaque, que era un sitio fortaleza rodeado de barrancos. Y luego de la llegada de los españoles, nuevamente Copancalel y su ejército tuvieron que emigrar a un sitio que se llama Citalá. Este se encuentra entre la frontera de El Salvador y Honduras. En el caso de este sitio, Citalá, aún no ha sido identificado arqueológicamente, pero por su nombre, que es el mismo al que usa una población local, se considera que el sitio puede estar en esta región. Así también, les quiero mostrar este mapa, que es uno de los mapas el primer mapa quizás que presenta a la población de Esquipulas. Esquipulas durante mucho tiempo perteneció al curato de Quetzaltepeque. Mas, sin embargo, en el relato de Cortés y Larraz, él dice que Esquipulas pertenecía como bien lo he dicho, al curato de Quetzaltepeque, pero era el punto central del municipio, pues ahí era donde vivían los sacerdotes, los padres. Además, en esta imagen ustedes ya pueden ver cómo resalta la basílica. Aquí está la basílica, así también como la diferente población que está entre montañas. Esta es una acuarela del siglo XVIII. Ahora ya en la parte arqueológica, uno de los objetivos del proyecto ha sido poner a Esquipulas dentro del mapa arqueológico, porque hasta el momento no aparece como un lugar de importancia para la reconstrucción o para el entendimiento de nuestro pasado prehispánico. Por ejemplo, en esta parte que nosotros lo llamamos la frontera sureste del área maya, esta es una región donde hay una frontera más, no es tanto geográfica, sino cultural. Por un lado tenemos a las poblaciones de origen maya y hacia el otro otras poblaciones, hacia el sureste ya tenemos poblaciones en Honduras como se me va el nombre, ahorita no recuerdo el nombre, pero en esto tenemos, en la frontera sureste tenemos poblaciones, sitios importantes como Copán, Quiriguá, Calchuapa, Tazumar, perdón, y también tenemos el sitio Ixtepeque. Este sitio Ixtepeque está asociado a un sitio en Asunción Mita. Ixtepeque no es un sitio como tal, sino es una fuente de material que le sirvió a la población para poder construir herramientas como cuchillos o navajas. Nosotros llamamos a obsidiana a lo que tal vez ustedes conocen como piedra chay. Es una piedra que parece vidrio. Generalmente su tono es de color naranja, color negro, grisáceo o de tono cafetoso. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, Esquipulas está en un punto importante donde se podría relacionar con diferentes sitios del área maya. Algunos arqueólogos proponen que quizás, ¿por qué hay un sitio
arqueológico, un sitio arqueológico en Esquipulas, es por esta misma relación que hay entre esta obsidiana de Ixtepeque y su distribución en otros sitios como Copán, Tzetzentli y Tazumal. Entonces, Esquipulas se encontraba en un punto estratégico en la ruta de comercio. Además, si lo comparamos con la distancia de Copán, Esquipulas se encontraba a medio camino de la fuente de obsidiana de Ixtepeque. Y también tenemos evidencia de que Copán, un factor que determinó su poder en la época clásica fue la distribución de obsidiana Ixtepeque. Aunque esta información aún la tenemos que corroborar si Esquipulas tuvo cierto control o distribución de la obsidiana Ixtepeque. Lo tenemos que corroborar, como les digo, pues no hemos iniciado las excavaciones arqueológicas. Además, otro Borregui menciona de que él anteriormente proponía la existencia de un sitio arqueológico prehispánico en Esquipulas, ya que tomando en cuenta su cercanía a aguas termales que eran curativas, él menciona, o que la gente las entiende como un lugar curativo, además la ruta de comercio y el consumo de tierra o geofagia que le llaman, que la gente consumía tierras. Incluso aún en Esquipulas venden unas tablitas que es de una tierra de color blanquecino que algunas personas todavía comen para curar ciertas enfermedades. Bueno, ya hablando del sitio arqueológico que tenemos dentro del poblado de Esquipulas, tenemos poca información referente al sitio, más sin embargo, esta es bastante importante. El primero de ellos es un mapa de Carl Sapper, realizado en 1897. En este mapa ustedes pueden ver cómo él identificaba las diferentes poblaciones que habían para finales del siglo XIX. Entre ellos, en un círculo podemos ver Gualam, aquí miramos Zacapa y Quiriguá, pero también lo característico de aquí, de este mapa, es que él ya está identificando sitios arqueológicos a través de una pirámide. Y en el caso de Esquipulas, tenemos aquí una pirámide. Entonces, ya para hace más de un siglo, ya algunas personas ya sabían de la existencia de un sitio arqueológico. También el mapa del Instituto Geográfico Nacional, creo que es de los años 70, ya nos identifica un sitio arqueológico, el cual, siguiendo la ubicación de la ciudad, corresponde al sitio que posteriormente les voy a presentar. También desde 1979 hasta el 2013, diferentes miembros de personal del Departamento de Monumentos Prehispánicos hizo varias supervisiones al sitio, en el cual iban identificando el nivel de destrucción que podría tener el sitio. Este croquis que pueden ver en la parte inferior es de finales de los años 80 y nos puede ejemplificar un poco cómo era la distribución de los 4 montículos o estructuras que la mayoría describían, aunque en algún momento en las fichas de registro se menciona incluso de 6 estructuras, pero en los croquis no aparecen los dibujos. Para 1964, esta es, creo, la única, bueno, hasta el momento es la única fotografía antigua que tenemos de los montículos o de las estructuras prehispánicas. En 1964, Ricardo Toledo Palomo hizo una investigación de
de las esculturas del Puente Grande, que posteriormente les hablaré sobre estas esculturas. Él incluso hace una pequeña descripción de los montículos. Por ejemplo, que se encontraba dentro de un área, un potrero y área utilizado para sembrar milpa. Además, ya menciona que ya presentan cierta destrucción, y habla de que la cerámica encontrada ahí, pero cerámica de superficie, porque no mencionan de ninguna investigación, una excavación, es similar a la cerámica que se usa en el altiplano de Guatemala. El sitio Los Cerritos, este es el sitio que les mencioné al inicio. Este se encuentra muy cerca del casco urbano de la ciudad. Desde los años 70 ya, como les mencioné, siempre se decía que habían 4 montículos. Aquí pueden ver. Están identificados con la letra A, B, a la D. Las letras A la D. Incluso también habían ciertas plataformas. Estos aparentemente formaron parte de una gran plaza, pero desafortunadamente por el crecimiento urbano, mucha de la evidencia que podríamos tener ahora ya está cubierta por construcciones modernas. De estos 4 montículos, solo 2 aún es posible observar. El primero de ellos es el montículo A, el cual está entre las calles y entre algunas calles y casas de la colonia Los Cerritos. Para los años 90, debido a la construcción de viviendas cercanas, se mutiló parcialmente. De este montículo no se tiene ninguna información de que haya sido intervenido o investigado. También otro montículo que se conserva, pero su conservación ya es bastante alterada, es el montículo C. Se encuentra en la entrada de un área residencial y actualmente se utiliza, fue modificado para hacer una especie de mirador que da la bienvenida a los habitantes de esa área residencial. Además, se jardinizó. En el caso del montículo A, describen de que pudo tener una altura aproximada de 4 metros y medio, mientras en el caso del montículo C es 3 metros y medio, pero ahora es bastante amplio porque para crear el mirador y darle la forma bastante circular o homogénea, ellos tuvieron que haber cubierto con tierra. No sabemos qué tanta tierra actualmente cubre el montículo o la estructura prehispánica. En el caso de los otros 2 montículos, estos prácticamente han desaparecido porque uno de ellos, o parcialmente han desaparecido, porque uno de ellos estaba en el lugar donde actualmente hay uno de los caminos principales a la colonia Los Cerritos. Y el otro está en esta área, donde actualmente, según nos indican, creo que desde los años 90 empezaron a hacer la nivelación de los terrenos, y actualmente no se ve evidencia de alguna elevación del terreno, y en este sector colocaron un área para juegos infantiles que incluye columpios, resbaladeros. De la poca información que tenemos ahora información de material que tenemos hasta ahora, para tratar de
entender un poco la dinámica cultural y las fechas de ocupación del sitio Los Cerritos, la mayoría del material que tenemos procede de una recolección de superficie realizada en el año 2004 y 2021 por personal del departamento del DEMOPRE. Como pueden ver aquí abajo tenemos restos de obsidiana, fragmentos de piedra de moler y así también gente local nos ha permitido poder observar materiales que ellos encontraron en sus terrenos o cercanos al lugar donde, donde se encuentra el sitio Los Cerritos Esquipulas. Por ejemplo, pueden ver esta navaja de obsidiana. Además, y sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes para entender un poquito el sitio Los Cerritos Esquipulas, para interpretar al sitio Esquipulas, es la cerámica. No tenemos una gran cantidad, más en el análisis que se ha hecho de este material pueden identificarse tipos cerámicos que son similares a los que se usaban en Copán. Cuando hablo tipos cerámicos, ustedes deben de pensar que, imagínense que la cerámica o las vasijas, los platos, vasos que usamos actualmente son muy diferentes a los que usaron nuestros padres y también ellos usaron trastes diferentes a los que usaron los abuelos. Por ejemplo, en algún momento se usó más el peltre, ya después se introdujo la cerámica más local, rústica, luego la porcelana china, y ahora creo que son más trastos de melamina o plástico. Entonces, en ese sentido, la cerámica también fue así. Una cerámica, un plato, una olla pudo ser diferente que se usó, que se usó en Esquipulas fue diferente a la que se pudo usar en Zacapa. Y todo eso nos va dando información acerca de, primero, en qué fechas aproximadamente la población pudo estar viviendo ahí en el lugar. Segundo, también podría ser las relaciones comerciales. Como les mencioné, esta cerámica es similar a la que se usó también en sitios de Copán, en el Valle de Copán. Entonces, lo cual nos está sugiriendo una conexión entre estos dos lugares. Además, otro dato importante es que esta cerámica ha sido fechada para aproximadamente entre el 600 a 900 años después de Cristo, lo cual nos está indicando que en los cerritos, en el sitio de los cerritos, hace 1500 años ya teníamos una población viviendo ahí. Bueno, como lo mencioné anteriormente, al iniciar mi presentación, en el sitio, las crónicas de conquista mencionan de la importancia del sitio Esquipulas y dicen que fue de Esquipulas, que fue una gran ciudad. Sin embargo, como en casos que han pasado como Caminal Juyú u otros sitios arqueológicos en donde la modernidad definitivamente ha sepultado la evidencia arqueológica. En el caso de esta gran ciudad Chortí que mencionaba, esta podría estar ahora debajo de las construcciones modernas en Esquipulas, incluyendo en el área del Parque Central o el Parque de la Marimba, y en la antigua capilla que fue construida en el siglo XVII, pero anteriormente hubo otro tipo de construcción. No olviden de que
una de las tácticas de los conquistadores para la época colonial y en el proceso de colonización fue construir las iglesias cristianas sobre templos mayas prehispánicos, ya sea construir sobre las estructuras o bien desmantelar. En algunos casos desmantelaron los templos prehispánicos para utilizar la piedra y construir las iglesias católicas. Casos de eso tenemos, por ejemplo, en Chichicastenango, y para no ir más lejos, en el mismo Chiquimula, tenemos el caso de la iglesia que está en Concepción Las Minas. Como ustedes pueden ver en la foto de 1920, es más clara la presencia de esta estructura, de este edificio debajo de la iglesia cristiana. Ahora es un poquito más difícil de identificar, de definir, porque ya jardinizaron, hay árboles y otro tipo de vegetación. Ahora bien, ahora les voy a hablar un poquito más de las esculturas del Puente Grande de Esquipulas. Como ustedes pueden ver en esta imagen es uno de los primeros dibujos realizados en Esquipulas. Fue realizado por Catherwood. Él junto al explorador Stephens visitaron diferentes sitios arqueológicos en Yucatán y parte de Centroamérica, pero durante su recorrido también hicieron algunas descripciones de poblaciones para ese entonces. Una de ellas fue Esquipulas. En esta imagen ustedes pueden ver que para el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya era la basílica era imponente dentro del paisaje de Esquipulas. Además, el puente grande estaría como en esta dirección, por aquí donde está el cursor. Pese a que Stevens era muy detallista en sus descripciones, él menciona, en el caso de Esquipulas, él menciona que él describe el Puente Grande, mas no menciona la existencia de las esculturas, por lo cual se cree que estas esculturas fueron colocadas posteriormente. Contamos con algunas fotografías de cómo fue cambiando la ubicación de las esculturas. Por ejemplo, aquí, en esta fotografía de 1920, se puede observar que la escultura que comúnmente se le conoce como el enano estaba en una columna diferente a la que actualmente se encuentra colocada, como lo pueden ver en la fotografía de 1950. Las 4 esculturas están asociadas a una columna, y esta columna es curioso porque también hace algunas funciones. Incluso hay una foto de los años 60 en que la misma columna tuvo un buzón del correo, de la dirección de correos. Con respecto a la posible, cuando se ubicaron estas esculturas sobre el Puente Grande, Carmen Pinto, creo que se llama, la historiadora, encontró un acta que dice en 1841 las autoridades locales promueven la remodelación del Puente Grande. Este Puente Grande tiene sus inicios en 1750 y fue concluido en 1759. Era su primera versión de mampostería, era una primera versión de mampostería. Posteriormente fueron utilizando otros tipos de materiales.
Las esculturas siempre ha estado, ahorita tenemos, gracias a la fotografía de Lothrop de 1920, tenemos imágenes de las esculturas identificadas para ese entonces en Esquipulas. Debido a que el Puente Grande está entre la parroquia de Santiago y la Basílica de Esquipulas en la calle Real, ambos lugares han sido, tanto la parroquia como la basílica, han albergado al Cristo Negro. Y debido a que están dentro de la calle, están pasando la calle Real, se cuenta con muchas descripciones o referencias acerca de las esculturas. En total han sido identificadas 4 esculturas. En el caso de la última, aún se desconoce su paradero. El monumento 1. Bueno, primero tenemos el monumento 1, que es una representación mitológica que debido al grado de erosión que tiene es difícil de identificar, pero aún así se puede identificar que tiene ojos, un tocado, y unas orejeras. En el caso del monumento 2 es una cabeza de un jaguar, en el cual se pueden observar las manchas de este felino. Y también debido a que se encuentran en la intemperie, se encuentra ya perdido parte de la dentadura de los colmillos de la escultura. El monumento 3 esta es una figura, es una representación de un personaje en posición sedente. Su cuerpo está cubierto con piel de jaguar. Además, tiene su cabeza en la cual tiene un tocado y todo parece indicar que recientemente, cuando hablo recientemente es hace algunas décadas, quizás fue toscamente retocado porque las facciones de su cara son muy, muy diferentes. Además, debido a que esta escultura está fragmentada, como pueden ver en la parte del cuello, tiene un cuello muy alto, pero esto es una mezcla de cemento. Entonces, no estamos totalmente, no tenemos la certeza de que en realidad esta cabeza pertenezca a la escultura. Y finalmente el monumento 4, que es un fragmento es una escultura que, a diferencia de las anteriores, que fueron realizadas en la técnica de bulto redondo, en este caso, el monumento 4 es un bajorrelieve. Está totalmente empotrado en la columna y tiene la forma de una concha, que en la iconografía religiosa también se le llama la venera. Y algo interesante es que, por lo cual creemos que no es un monumento prehispánico, sino colonial o la época o perteneciente a la época republicana, es que la venera o esta concha está relacionada a la iconografía de Santiago Apóstol, que es el patrono de Esquipulas. Y también referente al monumento con ubicación desconocida, alguna información dice que estuvo en la casa de la familia Rodríguez o en la pensión Rodríguez, más ahora no desconocemos su paradero. Además, en una casa del siglo XVI pudimos identificar este fragmento de escultura, aunque aún falta constatar si puede ser parte de esta escultura, pero visto desde otro ángulo, o es una otra escultura. En general, la mayoría de
los investigadores han propuesto que estas esculturas no tienen un origen local, sino que procedieron de Esquipula, de Copán. Esto tomando en cuenta el tipo de material que utilizaron, que es una toba volcánica, además de la técnica, la talla que tiene, es muy similar al realizado con Copán. Además, en esta fotografía ustedes pueden ver que se puede hacer comparaciones. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la cabeza de jaguar de Esquipulas, y en esta otra, esta cabeza de jaguar procede de Copán. Además, esta forma mitológica o un poco difícil de definir guarda ciertas similitudes con estas otras esculturas de Copán. Bueno, ahora rápidamente voy a hablarles un poco de los nuevos descubrimientos que hemos realizado recientemente. Debido a que nos hemos topado con muchos inconvenientes en cuanto a la autorización para realizar trabajos de excavación dentro del casco urbano de la ciudad, incluyendo excavaciones que era nuestro plan original. Entonces nos hemos extendido a la periferia, si bien lo podemos llamar así, de la ciudad de Esquipulas. Durante nuestro recorrido en el mes de junio pudimos identificar un sitio arqueológico, el cual nombramos Nejapa Esquipulas. Y el nombre de Nejapa Esquipulas está relacionado a que preferimos usar este nombre ya que el río que corre cerca de este asentamiento prehispánico se llama Nejapa. Además, agregamos la palabra Esquipula, ya que hay otros sitios nombrados también, arqueológicos e históricos, también nombrados Nejapa, tanto en El Salvador como en Nicaragua. Este sitio arqueológico, hasta el momento, nos ha mostrado 20 estructuras, incluyendo estos están organizados en su mayoría en una plaza que tiene una estructura central al centro, la estructura 1. Aquí pueden ver la altura de la estructura 1, es de más de 3 metros, es una estructura bastante alta. Además, en la imagen inferior pueden ver otros montículos. Esta estructura, como les digo, la plaza está sobre una plataforma. Además, se encontraron otros grupos dispersos, otros 3 grupos dispersos. La disposición de estos edificios alrededor de una plaza amplia y sobre todo que presenta una estructura al centro de la misma es muy similar a los patrones que se ven en 2 sitios localizados en Honduras. Uno es el grupo principal, en donde la estructura 4 está dentro de la plaza, y la otra es la estructura 1 del sitio del puente. Entonces, esta particularidad no es algo tan común dentro de las poblaciones, dentro de los asentamientos mayas. El otro sitio que hemos identificado, lo nombramos Valle de Dolores. Su nombre deriva de que se encuentra en la comunidad llamada Valle de Dolores. En este asentamiento no tenemos... nuestra visita fue muy breve. No necesitamos más investigaciones acá, pero por el momento pudimos identificar una plaza con varios edificios. 4 diferentes edificios. Uno de ellos está parcialmente destruido, ya que la carretera pasa por este sector. Aquí pueden ver el tipo de piedra, al igual que en Nejapa Esquipulas, todo parece indicar que la arquitectura está basada en cantos rodados o piedras de río. Además, en el sitio de Valle de Dolores, a diferencia de
de Esquipulas, solo dentro del material que pudimos recolectar durante nuestro recorrido, fueron solo fragmentos de obsidiana. Algo interesante de la recolección de materiales que tuvimos en ambos sitios es que, primero, en el sitio Nejapa Esquipulas encontramos los mismos tipos cerámicos hallados en el sitio Los Cerritos Esquipulas, los cuales fueron ampliamente utilizados en sitios asociados o localizados en el Valle de Copán, incluso el grupo principal de Copán. Por lo cual también podríamos decir que en el caso de este sitio tuvieron un desarrollo paralelo en cuanto al periodo clásico tardío. Más, esto es solo una hipótesis porque debemos de excavar más. Debemos de realizar excavaciones para poder recolectar material para poder definir bien los periodos de ocupación del sitio. Además, otro dato importante fue que la obsidiana es de Ixtepeque, lo cual da ciertas luces en nuestras ideas de que Esquipulas pudo tener un papel importante en el uso y también y sobre todo en la distribución de obsidiana Ixtepeque. Como les mencioné al inicio de la presentación, mi investigación recientemente ha iniciado. Bueno, llamémosla recientemente porque ya llevo más de 6 meses, pero los esfuerzos que hemos hecho en conjunto con el arqueólogo colega Eddie Barrios, que es asesor del proyecto, han sido encaminados a la socialización del proyecto. Hemos tenido reuniones con diferentes miembros de COCODES, municipalidad, Casa de la Cultura y propietarios de los terrenos. Pero hasta el momento ha sido un proceso bastante complicado porque, a diferencia de otros lugares en los que he trabajado, por ejemplo, en el Valle de Copán, la gente está más familiarizada con el trabajo arqueológico. En cambio, en Esquipulas aún existe ese temor de las expropiaciones de los terrenos y encontramos, qué sé yo, hasta un pedacito de cerámica o un fragmento de figurías. Entonces, no tenemos, ya estamos cerca de tener los primeros permisos para poder trabajar en el área, pero una de las preocupaciones para el proyecto es el acelerado aumento de lotificadoras o del urbanismo en Esquipulas. Hemos contado hasta 20 lotificadoras en esta imagen aérea hecha con un dron. Ustedes pueden ver las nuevas lotificadores, las nuevas colonias residenciales, las cuales principalmente se están ubicando hacia el norte y el este del poblado actual. Entonces, uno de nuestros objetivos a futuro es poder hacer algún tipo de investigación y trabajar en conjunto con estas lotificadoras o con los propietarios de los terrenos para poder rescatar de alguna manera la evidencia arqueológica antes de que se pierda, porque en el casco urbano son muy pocos los terrenos que aún no tienen construcciones. Además, como les digo, la población es muy celosa en cuanto a dar permisos para realizar investigaciones. Y además, no sé, creo que ya es algo muy común en el quehacer arqueológico, que ya se nos está haciendo muy complicado, es que en la mayoría de los casos los propietarios quisieran tener un
un beneficio económico, lo cual en el caso de la arqueología guatemalteca, que es pobre y es difícil de darlo porque también no entiende, a veces les cuesta entender un poquito de que nosotros no tenemos ningún beneficio más el científico, poder reconstruir nuestra historia y reforzar la identidad de poblaciones como Esquipulas. Entonces ellos piensan que tal vez vamos a encontrar grandes tesoros y los vamos a ir a vender y ya con eso ya no vamos a trabajar durante años o meses. Y no es así, ya que todo es un proceso legal donde cada material recolectado es analizado y entregado a la dirección, al Departamento de Monumentos Prehispánicos. Y así, de esa manera, podemos nosotros contribuir a entender un poco nuestra historia, ya que lamentablemente ya la hemos perdido. Y finalmente, ya creo que por cuestiones de tiempo, solo quiero presento los agradecimientos aquí, tanto a Cameron McNeil y Eddie Barrios, por su asesoría académica, también al Graduate Center de Lehman College, los cuales me han ayudado con el financiamiento, también a Víctor Hugo Portillo y Edgar Girón, quienes son de las pocas personas que nos han abierto las puertas en sus fincas y parcelas para empezar a hacer un registro inicial de asentamientos prehispánicos. Finalmente, pero no por ello menos importante, ya que sin ellos creo que no hubiéramos por el momento logrado ninguna información extra a la que ya teníamos durante el trabajo documental. Están Sergio Juárez, Fermín López, Migdalia Leiva, Gerson Chinchilla, Abel Mogollón, Jocelyn Hernández, José o Pepe Guzmán, Alejandro Vidal y Mario Vega. Así también a mis colegas Mauricio Díaz, Elisandro Garza y Kenia Chacón por su ayuda durante este proceso. Gracias. Muy bien, muchas gracias Walter por compartir su investigación y además las vicisitudes a las que se ha ido superando poco a poco el proyecto y ustedes que están abriendo brecha para pues que la comunidad pues, vaya valorando su patrimonio y de esta manera poder rescatar la historia del pueblo, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Su conferencia ha despertado bastantes inquietudes, hay varias manifestaciones, tanto de felicitación como de agradecimiento de pobladores de Chiquimula, le cuento. Entonces, el proyecto va y esperemos que pronto pues hayan más resultados y sin embargo ya se ve bastante avanzado. Con respecto a las preguntas, hay algunas acá de Adriana Segura, que dice, Walter, ¿cómo ve la comunidad de este proyecto arqueológico y si se piensa en un futuro realizar alguna actividad turística alrededor de estos montículos? Claro. Saludos a Adriana primero. Sí, y la comunidad en general es que, ¿cómo podríamos decir? Creo que hemos tenido mucho apoyo de la comunidad. Por ejemplo, Ecocodes, Casa de la Cultura o personas locales. Más el problema es quienes nos apoyan no son dueños de los terrenos que queremos trabajar. Entonces ahí sí nos topamos con esa barrera para poder seguir con nuestra investigación. Y sí hemos hablado he propuesto incluso de cuestiones así como de hacer de Esquipulas eso otro atractivo turístico. Yo les explicaba que definitivamente no podemos dejar expuestas las excavaciones, las
estructuras si en algún momento las podemos investigar, si no, haríamos paneles de información que incluyan una reconstrucción hipotética, incluyendo la foto de las excavaciones, la reconstrucción hipotética de cómo se pudo haber visto el edificio en ese entonces, hablar un poco de qué actividades habían dentro de ese edificio, esa casa o templo. Y también, no sé, pero eso sería también un trabajo en conjunto con quizás Casa de la Cultura, que tenemos buena comunicación, y quizás con la municipalidad hacer réplicas de vasijas, o incluso ellos podrían tal vez gestionar con las autoridades del Departamento de Monumentos para poder tener su propio museo local. También algo que se me olvidó comentarles en el caso de las esculturas es que se va a hacer un diagnóstico de su estado de conservación, ya que como están expuestos a la intemperie, reciben lluvia, sol, el movimiento incluso de los carros, no sabemos qué tanto daño han tenido. Entonces, en ese sentido, Adriana, hemos hablado en algún momento tal vez hacer réplicas con fibra de vidrio y resguardar las originales. Muy bien, tenemos otra pregunta acá de Marlene Garnica que pregunta, ¿ha investigado sobre Payaqui? No, definitivamente no he investigado nada sobre eso, pero posteriormente a la plática podríamos hablar con ella, porque también ella fue una de las personas que participó en el reconocimiento del sitio Santa Rita Jupilingo. Y ya hice los contactos con gente de la municipalidad y quedaron de acompañarme a visitar Carboneras y el sitio Santa Rita Jupilingo, quizás en el mes de octubre, cuando deje de llover, porque ahorita es complicado. Entonces, podría incluir quiero ver cómo está el estado de conservación de Jupilingo y si se puede hacer Santa Rita Jupilingo, si se puede hacer algo ahí, y también ver lo que ella menciona de Payaqui. Gracias por la información, Marta. Muy bien. Nuestro amigo Catarino Escobar dice excelente conferencia. Y si se ha encontrado evidencia de culto a alguna deidad o deidades en el área de Esquipulas. No sé, Catarino, si la pregunta se refiere a la época prehispánica, no. Yo podría decir por el momento no, porque no hemos iniciado excavaciones. Entonces, no tenemos evidencias de figurías o no hemos entrado a investigar las casas o los templos que pudieron existir ahí. Entonces, quizás en un futuro podríamos responderle su pregunta. Muy bien. Tenemos otra acá de Salvador, que nos pregunta cómo se relaciona la ruta de comercio donde está localizada Esquipulas con su importancia religiosa. La importancia religiosa, la ruta, donde está ubicado, como les digo, es la ruta comercial como tal. Su importancia religiosa, yo creo que hay que ver los trabajos de Navarrete, que habla de Echuan, las conexiones que podría tener el Cristo Negro con el dios del comercio maya Echuan. Entonces, creo que algunos proponen de que por eso pudo haberse establecido el culto al Cristo Negro ahí. También quizás pudo haber sido la población prehispánica previa, que también tuvo algunas razones como de ese tipo para poderse utilizar el valle de Esquipulas, pero también el valle presenta todas unas características idóneas para asentamientos. Es un valle bastante fértil, mucha planicie y una gran cantidad de ríos.
y arroyos. Muy bien, tenemos otra de Julio Cotón, que nos pregunta si hay indicios sobre la relación de las piedras de los compadres con el sitio arqueológico. Fíjate, Julio, que no sabemos porque he estado buscando información sobre eso. Era una de las propuestas que Eddie Barrios tenía de que investigáramos, porque como él decía, no es un culto cristiano, no es las piedras de los compadres. Y el sitio de Valle de Dolores no está tan lejos de la piedra de los compadres. Pero creo que tenemos que hacer más investigación, y me comentaron de ahí una tesis de la Universidad del Valle que creo que tiene un poco de información sobre la piedra de los compadres, porque actualmente la mayoría de datos que tengo sobre la piedra de los compadres es todo relacionado a la explicación o al mito de cómo surgieron las piedras de los compadres. Muy bien, tenemos otras preguntas aquí en el chat. Marlen dice, Equa es además identificado como Venus, además de deidad de los comerciantes. Gabriela Luna dice felicitaciones. Su pregunta es, ¿la disposición de las esculturas prehispánicas dentro de una posible hornacina tiene alguna relación con el sincretismo religioso? Uy, Gaby, eso es interesante y es difícil de explicar porque no tenemos datos. No contamos con datos históricos, datos parroquiales o quizás municipales en los que nos puedan indicar un poco de cuál es la razón para poder ese tipo de esculturas. Porque yo creo que su pregunta va enfocada precisamente a la escultura que le llaman del enano. Cómo esa representación de jaguar está sobre la hornacina de la columna. Y no sé si en algún momento su ubicación tuvo connotación religiosa, porque como se ve en la foto de 1920, este personaje, esta escultura miraba hacia la parroquia, a la parroquia de Santiago. Ya posteriormente ya lo pusieron en la columna central y mira hacia el arroyo. Y no sé si al final fue algo práctico, solo para ubicar todas las esculturas, concentrar todas las esculturas que ellos tenían en la misma columna y decorar el puente, porque parece ser que las esculturas se pusieron después de 1841, quizás un par de años después de que llegó Stevens y Catherwood. Por eso no son mencionados en las descripciones. Pero también hay una placa en la columna de las esculturas que dice la fecha de 1858, que saber si está totalmente relacionada con la colocación de las esculturas ahí. Muy bien. El licenciado Maynor Carrera Mejía comenta, Esquipula significa tanto que podría tener varios museos. Hay mucho comercio que podría apoyar como una manera de acercarse a obtener financiamiento, ¿no? Felicitaciones por su investigación. Y también acá nos comenta Marlen que la Piedra de los Compadres es un monumento rupestre muy temprano. Entonces, voy a revisar acá. Bueno, creo que hay felicitaciones de Antonio Fernando López, también de Rubén Darío Flores Hernández, de Luis Escobedo Navas, ¿ya? Entonces, pues
no queda más de agradecer su participación, Walter, y de compartir con nosotros su investigación. Le dejamos un espacio para que se pueda despedir de nuestro público. Bueno, gracias Lorena y a todos los que me mandaron felicitaciones y preguntas que son muy enriquecedoras, y espero que después las podamos intercambiar ese tipo de información. Bueno, mi última reflexión quizás sería motivar a la gente, que como arqueólogos nosotros somos pocos y sin dinero. Entonces, creo que motivar a la gente local en la medida de lo posible que contribuyan a poder conservar su pasado, porque creo que lo más valioso que puedan tener ahora y que aún están a tiempo de rescatar es su pasado, utilizar como una forma de identidad y de orgullo, porque hay muchas poblaciones que han perdido este orgullo, esa conexión con el pasado prehispánico. Entonces sería eso, de diferente manera, tomar apuntes con tradición oral o historias que cuentan los abuelos, ir recolectando materiales. Recuérdense que nuestra historia no precisamente tiene que ser de la época de los mayas, es un continuo, pero pueden incluir la historia de los abuelos, de los bisabuelos. Todo eso nos va a ayudar un poco para reconstruir nuestro pasado. Entonces, nuevamente les agradezco por su tiempo y pasen buena noche.